En este video vamos a aprender a diferenciar los diferentes diagramas fasoriales que tenemos tanto en los circuitos inductivos como en los circuitos capacitivos, en serie y en paralelo. Vamos allá. En los circuitos inductivos, en los circuitos series inductivos, tenemos que tener pendiente que si es un circuito serie, lo que no varía es la corriente. Entonces, tenemos que coger como referencia la corriente como referencia. Ahora, sabemos que la resistencia en esos circuitos va en fase con la intensidad, que sería la resistencia. Ahora bien, en los circuitos serie, en los circuitos inductivos, quien está o quien se adelanta a la corriente es el voltaje. Entonces, quien está adelantado 90 grados en los circuitos series inductivos es el voltaje. Quiere decir que está adelantado 90 grados. Se adelanta 90 grados, por eso está positivo. El voltaje se adelanta 90 grados. Ahora, en los circuitos paralelos inductivos, se toma como referencia, ya ustedes saben que en los circuitos paralelos, quien no varía es el voltaje. Entonces, el voltaje es quien vamos a coger como referencia. Voltaje como referencia. La resistencia también va en fase con el voltaje en lo que es los circuitos paralelos. Ahora bien, en los circuitos paralelos, como cojamos el voltaje de referencia, con quienes vamos a manejar es con la intensidad, ya que esa es quien fluctúa en los circuitos paralelos. Entonces, como con la que vamos a trabajar con la intensidad, y es quien se atrasa 90 grados al voltaje, entonces, ¿cómo se atrasa? Decimos que la corriente se atrasa 90 grados al voltaje. Quiere decir que va a favor de la manecilla del reloj y esta iría en contra de la manecilla del reloj. Eso es para los circuitos inductivos, que se maneja de esa forma. Ya sabemos que en los circuitos inductivos, quien se adelanta en el circuito es el voltaje, ya que por su forma de inducir voltaje se puede adelantar y la corriente tiene que atrasarse en la bobina. Ahora bien, pasando a lo que son los circuitos capacitivos. En los circuitos serie capacitivos tenemos que tener pendiente que ya aquí quien adelanta a quien es la corriente que adelanta el voltaje. Entonces, en un circuito serie tenemos en un circuito serie siempre quien no varía, quien siempre es el mismo, es la intensidad. Entonces vamos a coger la corriente como referencia en circuito serie porque es la que no varía. Intensidad como referencia. Y la resistencia va en fase con la intensidad. Ahora bien, en los circuitos capacitivos, quien adelanta a quien, dijimos que es la intensidad. Entonces, si ya tenemos la intensidad, quien varía es el voltaje, pero quien adelanta el voltaje es la intensidad. Entonces quiere decir que el voltaje en los circuitos capacitivos serie, el voltaje se atrasa 90 grados con respecto a la intensidad. Quiere decir que el voltaje se atrasa 90 grados con respecto a la intensidad y va a favor de la manecilla del reloj. Mientras que en los circuitos paralelos capacitivos cojamos como referencia el voltaje porque es quien no varía en los circuitos paralelos. Voltaje como referencia y la resistencia, como siempre, va en fase con el voltaje. Y en este caso
tenemos pendiente que en los circuitos capacitivos, quien adelanta a quien es la intensidad que adelanta al voltaje. Entonces, si quien varía en el circuito paralelo es la intensidad, entonces es la intensidad que vamos a buscar siempre en los circuitos paralelos. Y sabemos que la intensidad se adelanta 90 grados al voltaje. Entonces vamos a buscar la intensidad y decimos que se adelanta 90 grados al voltaje y que va contrario a la manecilla del reloj. Eso es todo por hoy. Espero les haya gustado y que hayan entendido. Eso es sencillo, simplemente tienen que ponerse a ver la diferencia que hay entre uno y otro. Como pueden ver, en los circuitos inductivos el voltaje adelanta la corriente, pero en los circuitos capacitivos la corriente es quien adelanta el voltaje. Por eso están inversos.